Laentrevista.com es un espacio al que le damos especial importancia en la opinión de Yucatán, en donde abordamos temas de relevancia, de actualidad, que tienen vigencia en la sociedad yucateca y mexicana en algunos casos como este. A don David Heredia, pues usted ya lo conoce, no emplearé mucho tiempo en presentarlo, porque pues es nuestro director y periodista plenamente identificado en Yucatán. Y aquí a mi izquierda tengo al arquitecto José Manuel López Campos. Probablemente usted también haya oído hablar de él en el ámbito de la actividad empresarial, específicamente en la Cámara de Comercio, pues ha sido un personaje destacado. Arquitecto, un gusto saludarte. Es un placer saludarte, Fernando. Bueno, pues sabemos de ti, fuiste presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Mérida, tuviste un excelente desempeño y hoy día aspiras a presidir la CONCANACO, ¿no? La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio en México, de manera muy legítima. Y antes de entrar en materia de esa aspiración, pues yo te pediría por favor que nos ubiques qué representa la CONCANACO. Bueno, la CONCANACO es la que representa la confederación que por ley son las organizaciones que están regidas por una ley, que es la Ley de Cámaras y sus confederaciones. Aglutina a todas las empresas y los prestadores de servicios del sector terciario. El sector terciario se compone por el comercio, los servicios y el turismo, y representamos nada menos que a 5,5 millones de unidades económicas a lo largo y ancho del país. De estas 5,5 millones de unidades económicas, 722,000 están afiliadas formalmente a cámaras en el país. Hay 255 cámaras en las 32 entidades federativas. De estas 255 cámaras, algunas de ellas, como la de Mérida, tienen delegaciones y hay 650 delegaciones, por lo que tenemos presencia en más de 900 ciudades en todo el país. Es la organización empresarial más grande, más numerosa y más representativa, en donde confluye cerca del 60% del Producto Interno Bruto Nacional, donde está más del 65% del empleo, y que nuestra obligación es representar desde la más pequeña de las microempresas hasta las más grandes, por lo que podemos decir que sin lugar a dudas que dentro de las confederaciones es la más representativa de la fuerza laboral en México. Bien, enterados entonces, David. Bien, pero también sabemos que tienes aspiraciones políticas dentro de tu sector. ¿Cómo va eso? Bueno, yo no le llamaría políticas porque se puede interpretar como las actividades partidistas o de representación ciudadana. Y aquí lo que representamos son las organizaciones empresariales, más que a los afiliados per se, porque la Confederación lo que aglutina son a las cámaras empresariales, más que a los afiliados, que estos responden a su organización autónoma dentro de cada localidad. Sí, nos inscribimos dos candidatos para las elecciones que se van a dar en la Asamblea, que hoy precisamente este lunes 5 de marzo salió la convocatoria publicada oficialmente para que el 22 de este mes se lleve a cabo la Asamblea, en donde resultará electo uno de los dos que estamos contendiendo para la presidencia. El otro es un amigo mío, muy amigo mío, es Ricardo Navarro Benítez. Él fue hasta hace unos años presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, por cierto, la cámara más grande, más antigua, más numerosa y podríamos decir más fuerte de todo el país. Pero pues aquí lo que no se compite por recursos, y la fortaleza está en las propuestas. Y sin embargo, también es justo aclarar que aquí, a diferencia en la política, no son equipos excluyentes. O sea, en caso de que Ricardo fuera el que presidiera la Confederación, nosotros seguiríamos trabajando y pues volveríamos a levantar la mano más adelante. Hay muchas probabilidades de ocupar esa posición, pero no es una obsesión tener ese encargo. En el pasado, actualmente me he estado desempeñando, además de ser el tesorero de la organización, de la Confederación. Tuve la responsabilidad ahora que cumplió 100 años CONCANACO, los cumplió en 2017. CONCANACO nace el mismo año que la Constitución que hoy nos rige, así que CONCANACO nace al mismo tiempo que un país que pretende
regirse por leyes y por normas, y es una de las primeras organizaciones que formalmente queda constituida dentro de este marco constitucional, y al cumplir los 100 años lo celebramos en cada una de las regiones en las que geográficamente está comprendida para la confederación del país. Anteriormente a todo esto, han habido yucatecos que han presidido la CONCANACO. Sí, claro. Nicolás Madáguar fue presidente de CONCANACO y posteriormente lo fue Ricardo Dajer Nahum. Solo que de la última vez que tuvimos un presidente ya han pasado más de 25 años. Y han habido vicepresidentes también a nivel nacional. Bueno, recientemente José Chapur, Pepe, fue vicepresidente de Turismo hasta hace un año. Fue el vicepresidente de Turismo de esta administración que ahora termina la directiva, que va a ser reemplazada en este 22 de marzo en las elecciones. Formó parte de los 2 primeros años como vicepresidente de Turismo, pero también han habido otros yucatecos que han colaborado directamente en el Consejo Nacional, pero pues ya hace mucho tiempo que no tenemos un presidente. Esperemos que en esta ocasión podamos traer la presidencia al sureste de México. Se elige por ley por un año. Hay la posibilidad de reelegirse 2 veces, lo que daría un periodo de 3 años. Si haces bien el trabajo y las cámaras del país están de acuerdo con lo que estás haciendo, pues tendrías la oportunidad de reelegirte 2 veces y el periodo sería de 3 años, no más de eso. Al llegar al tercer año, o sea, ya no es posible una siguiente reelección. Pero se puede modificar la ley, ¿verdad? No tiene sentido que se haga. Yo estoy convencido de que la temporalidad en los encargos es parte de lo que se requiere en la democracia. Hay que renovar los cuadros, hay que tener siempre sangre nueva e ideas frescas. La Cámara local, la de Mérida, no está muy lejana en edad de esos 100 años. No está muy lejana en edad, es anterior a la Confederación. La Cámara de aquí tiene 111 años, se constituyó en 1906 y fue una de las 32 cámaras que se confederaron. O sea, para que pudiera existir una confederación se requería que contáramos ya con cámaras establecidas en el país, y la Cámara de Comercio de Mérida fue una de las cámaras fundadoras de la confederación. Oye, arquitecto, yo creo que en la vida no caminamos solos, estamos rodeados de un entorno que nos afecta positivo o negativamente, y a veces no por sí mismo el entorno, sino por cómo reaccionamos nosotros ante él. Te comento esto porque 2018, un año electoral, un movimiento intenso en el ámbito político, donde hasta hoy observo más descalificaciones que propuestas. Y por otro lado, nuestro vecino del norte, cada vez que abre la boca, sacude, pues ya no solo a México, sino a Canadá. La bolsa y el bolsillo. Así es. Entonces, todos estos movimientos, si quieres, empecemos por los locales, me refiero a los nacionales y de aquí mismo de Yucatán. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puede impactar al comercio organizado? Bueno, 2018 va a ser un año que es un parteaguas. Tiene muchas características peculiares. La revisión del Tratado de Libre Comercio es una de ellas y es de las más importantes. En cuanto como termine este acuerdo, definirá el comercio exterior de México y en consecuencia muchos de los factores que inciden en la producción. CONCANACO está trabajando en el cuarto de junto, está trabajando muy activamente en todo el tema. Te recuerdo que se llama el Tratado de Libre Comercio y la CONCANACO es la representante del comercio por ley en nuestro país. Estamos trabajando activamente con eso. Hay algunas, además de las que se han repetido muchas veces en los medios, de los dislates y de las estrindencias del señor Trump, ya viendo el contenido de fondo, pues hay algunos aspectos que son muy importantes. El tema de los aranceles que recientemente señaló Donald Trump quedaría, fuera de lo que es propiamente el Tratado de Libre Comercio, porque precisamente lo que busca este tipo de acuerdos es que no hayan los gravámenes en el intercambio comercial de esta región. Si esto se diera, se tendría que dar fuera del tratado y tendría que regirse por las reglas que marca la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC. Hay muchos aspectos en los que Donald Trump habla incesantemente,
pero que no están respaldados por una lógica dentro de los tratados que existen internacionalmente. Lo peor que le pudiera pasar a México es de no firmarse el Tratado de Libre Comercio, es que nos regiéramos por las reglas de la OMC y que no son tan desiguales con relación a lo que México privilegia en su producción. No sería el fin del mundo, y que estamos convencidos en Concanaco, estamos convencidos de que es mejor no tener un acuerdo de libre que tener un mal acuerdo. Pero creemos que sí se va a concretar. Es un año de elecciones para México, pero también hay elecciones en Estados Unidos. Se renueva todo el Senado y pues, dentro del escenario electoral de los Estados Unidos hay estados de la Unión Americana que dependen mucho del comercio con México y que no verían bien sus electores ese rompimiento que afectaría también la planta laboral estadounidense. Ildefonso Guajardo, que es el secretario de Economía, es una garantía para México en estas conversaciones del Tratado de Libre Comercio. Pero a ti te tocaría prácticamente el otro problema que conlleva la amenaza Trump, que es la de los aranceles. Muchos países, China incluso ya dijo, me iría encima de estas cosas, Canadá, en fin, muchos países han estado protestando por esta modificación que quieren hacer al acero y al aluminio, que es una de las fuentes más fuertes para la industria automotriz y todo lo que se empaque. ¿A ti te tocaría esa parte de llegar a la presidencia? Bueno, los aspectos que hemos mencionado en este momento, incluyendo las campañas electorales en nuestro país, van a ser de los grandes retos para quien tenga el liderazgo de la Concanaco, porque los tres verdaderos representantes del sector empresarial en nuestro país son la Confederación de Cámaras de Comercio, como ya mencionamos, la Confederación de Cámaras Industriales, que es la CONCAMIN, y el Consejo Nacional Agropecuario, que es la que representa el sector primario. Estos tres son los que van a tener que lidiar con el cambio de paradigmas y con todo lo que se modifique en función no solamente de quien resulte electo presidente, que tendría modelos diferentes de conducir la economía del país, sino también de cómo queden los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, para todos estos escenarios hemos estado trabajando. Y por mencionarte el comercio internacional, Concanaco está teniendo acuerdos desde hace más de un año con provincias o distritos de China. China tiene 1.600 millones de habitantes, es la segunda economía actualmente en el mundo. Y también estamos trabajando con la India. Ya de hecho uno de los primeros grandes acuerdos que se va a tener es una fábrica de autos eléctricos que es resultado de estas reuniones de intercambio entre las cámaras de comercio y los gobiernos de estos países. También estamos trabajando directamente con algunas organizaciones dentro de la Asociación Internacional Iberoamericana de Comercio, y lo que se pretende con esto es que nos quedamos mucho tiempo con un socio comercial que representaba el 80% de nuestras exportaciones e importaciones. Tenemos que diversificar ese mercado y estar listos para trabajar poniendo los ojos en otros países que tienen economías que pueden sustituir la parte que actualmente tenemos en ese sentido. Y por otro lado, estructuralmente y hacia adentro de nuestro país, que puede ser hasta más importante que lo que hagamos en materia de comercio internacional, ya estamos trabajando en la construcción de propuestas para los candidatos a la presidencia de la República y a legisladores, y que permearán con los gobiernos de los estados y los municipios que tienen elecciones, en la elaboración de unas estrategias que estén más orientadas al cómo hacer las cosas que al qué hacerlas. Ya tenemos un diagnóstico exhaustivo hecho por todos los partidos políticos, en muchos de los aspectos son coincidentes, pero lo que falta saber es cómo lo harían, el qué es lo que ahorita manda. Nosotros queremos en estas campañas que arrancan en breve, no solamente escuchar qué es lo que proponen los candidatos y el cómo harían las cosas, sino también con quién lo harían, que nos hablen de sus equipos de trabajo, de los perfiles de quienes les acompañarían. Uno de ellos ya lo ha hecho, pero también queremos que lo hagan los de los demás alianzas y coaliciones y aún los independientes. Pero más que escucharlos, lo que queremos ahora es que nos escuchen, decirles qué es lo que pensamos, qué es lo que proponemos, qué es lo que planteamos y a qué se comprometerían con el sector productivo, que es el que finalmente genera la riqueza, que es la que da el bienestar y la que produce los empleos que tanta falta hacen a un país
que año con año incorpora a más de 1.200.000 jóvenes a la población económicamente activa. Tocaste varios puntos interesantes porque finalmente en estos meses que nos vienen por delante, todos los mexicanos mayores de edad tenemos algo que aportar, por mínimo que sea, y eso es nuestro voto. El 1 de julio, y algunos seguramente tendrán mayores posibilidades. Hablabas de modelos diferentes de conducir la política económica del país. Hablabas también de quiénes acompañarán a cada uno de los hoy precandidatos, mañana candidato, y alguno será el presidente de la República. Tanto los que representan algún partido como aquellos que dicen ser independientes. En este sentido, bueno, en algunos casos oímos de personajes que incluso tienen denuncias penales y que pues ahí van a volver del Canadá y se integran al gabinete de uno de los personajes que, por cierto, me encontré de manera cercana en la Ciudad de México el jueves. En la Cámara, ¿cómo observa y qué hace respecto a todo este escenario? ¿Convocará a los candidatos para escucharlos o para que les escuchen, que me parece bien ese término? ¿Promoverán alguna corriente hacia alguno de ellos? La Confederación es plural. Dentro de nuestros afiliados hay empresarios de todos los partidos políticos y de todas las preferencias, ya sea de personales, políticas, religiosas, y tenemos que ser respetuosos. Es correcto. Lo que haremos es construir unas propuestas que sean las que puedan hacer crecer y aumentar la productividad de nuestro país. Y en función de eso haremos nuestro mejor y mayor esfuerzo por transmitirlo de esa manera y ver qué es lo que empata con nuestras propuestas con relación a la de los partidos y a la de los candidatos. Y en función de eso no es que señalemos una persona o un partido, sino las ideas que se viertan en la campaña, lo que puede ser predominante. Desde luego que expondremos en función de lo que el Consejo determine. Los presidentes de las organizaciones empresariales deben ser la voz y no los conductores de las opiniones, y ese trabajo ya lo iniciamos. Nosotros estamos haciendo una consulta a las cámaras para que nos presenten propuestas y planteamientos, pero también contratamos a personal especializado. Déjame decirte que Aristóteles Núñez Sánchez actualmente no está en la función pública, tiene un despacho de consultoría, ANS, es uno de nuestros asesores para la construcción de las propuestas, pero también estamos trabajando con Silvia Hernández, quien fue secretaria de Turismo en un sexenio anteriores, y porque también representamos el sector turístico, y con la asesoría de ellos y con los planteamientos de las cámaras en todo el país, vamos a armar una propuesta que le haremos llegar a cada uno de los candidatos y con la que discutiremos. Y en función de quienes asuman mayores o mejores compromisos en base a lo que nosotros proponemos, estará nuestra sugerencia, si se podría llevar de algún modo, o más que nuestra sugerencia, nuestra identificación con los planes de gobierno de quienes pretenden liderar el país. David, como en los partidos de béisbol, usted tiene la salida. El último. Así es. Bien, pues a mí se me antoja, porque así es, ver por la gente que menos tiene. El comercio organizado también tiene un comercio no organizado. ¿Cómo va esa gente que busca el sustento diario en la calle? Bueno, uno de los planteamientos más importantes desde mi punto de vista va a ser lo que es el trabajar por la formalidad. La informalidad le hace mucho daño a nuestro país, aunque en el corto plazo algunos lo vean como una salida por los problemas económicos que se tienen, que no puede crecer como un país de primer mundo a lo que aspiramos, un país donde 6 de cada 10 empleos están en la informalidad. Son personas que no solamente no reciben las prestaciones de vivienda o de salud que deberían de tener acceso. Y la posibilidad de un retiro digno también. Tampoco están construyendo las bases para una pensión cuando termine su vida productiva, y tampoco tienen acceso al financiamiento. Dentro de nuestras propuestas, se las compartiremos cuando llegue la etapa de las campañas con los candidatos, está impulsar la formalidad, pero no solamente como una carta a Santa Claus pidiéndole
a los candidatos, como se ha hecho campaña tras El campaña, changarro, campaña tras campaña, decir que disminuya la informalidad y que no, con planteamientos concretos que les presentaremos, qué es lo que proponemos para que esto se dé, para que aumente el ingreso real del trabajador, para que tenga acceso a las prestaciones. Hoy soy consejero nacional del Infonavit y eso nos permite tener la perspectiva de lo que se requiere y lo que en la práctica es necesario hacer, más que decir queremos hacer más viviendas. ¿Cómo? Queremos hacer más accesibles con los ingresos que hoy tienen, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, hacer unos planteamientos concretos en función de aumentar el ingreso del trabajador, de aumentar la formalidad, o sea, que todos participemos de esa manera para aportar a nuestro país. Y al aumentar el número de contribuyentes, que hoy son 4 de cada 10, al cambiar esa proporción, podríamos aspirar a que se paguen menos impuestos en el corto plazo. Esas son nuestras propuestas. Quisiéramos ver quién es el candidato o los candidatos que meten al toro, ¿no? Que quieran comprometerse con nosotros en esa función. Y esto, pues realmente ustedes podrán haber escuchado y visto aquí en vivo y a todo color, como se decía hace muchos años en la televisión. Esta es la realidad de México. 55 millones de pobres tienen que bajar, tienen que entrar a otra formalidad, porque no podemos seguir aumentando engrosando ese dilema que puede causar un verdadero problema. Las revoluciones comienzan por el estómago y hay que evitarlo. Así es. Y yo sí puntualizaría algo que no quisiera que tu auditorio confundiera. La informalidad no es únicamente el ambulantaje. No. El ambulantaje solo es la muestra más visible, pero la informalidad va desde quien no paga los impuestos, falsifica marcas, adultera los productos y, no es únicamente el que vemos en la calle. Y otro aspecto que no tratemos y que otro día podemos reunirnos para platicar es el comercio electrónico. Hoy es el paradigma más importante en el cambio de hábitos del consumidor. El comercio electrónico tiene que también tener una reglamentación. Hoy se comercializa más por medios electrónicos que de manera presencial. Han crecido enormemente las plataformas digitales y es otro de los aspectos que Concanaco pretendería hacer, poniendo una plataforma que sea accesible a las micro y pequeñas empresas que pudieran compartir y sumarse a eso que no es el futuro del comercio, ya es el presente y cada día evoluciona más. Pues, José Manuel, honrón, puse la pelota franca para batearla. Todas tus propuestas aquí están. Bueno, muchas de tus propuestas ya las has. Bueno, estas son algunas. Estas son algunas. Nos dejaste para la que sigue, ¿no? Pues nosotros estaríamos muy contentos de que de nueva cuenta un yucateco encabezara un organismo empresarial tan importante como es Concanaco, gente cercana, accesible. Bueno, de José Manuel solo se pueden decir cosas buenas. Me da mucho gusto haberte tenido aquí. Antes de comenzar este programa, estuvimos conversando de la prehistoria de la política en Mérida, de las gasolineras. De eso sí ustedes saben, yo era muy joven. Muchas gracias a usted, nos volvemos a encontrar pronto aquí en La Opinión de Yucatán.